Muchas gracias por su puntualidad. Em, Vamos a comenzar con la oración que siempre hacemos para que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine en esta sesión y bueno, llegue el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos porque siempre has estado con nosotros, aún en los momentos de angustia, de ira, de tristeza. Te pedimos nos ilumines, sobre todo en los momentos en que nuestros hijos cometen errores. Danos paz, sabiduría y la fortaleza que se necesita en esos momentos. Te pedimos, Señor, nos ayudes a anticipar la necedad de nuestros hijos para que estemos mejor preparados cuando lleguen esos duros momentos. Que cuando nuestros hijos caen en pecado respondamos con gracia, amor, perdón y corrección, como lo haces tú cuando nosotros cometemos también errores. Te pedimos, Padre, que traigas a nuestros hijos, a tu Hijo Jesucristo, para que tomen la decisión de entregarle su corazón y confiar en que Él los salvará de su pecado y que lo amarán y lo servirán como que es Él el Señor de su vida. Te lo pedimos, Señor. Pues ahora cedo el micrófono a Guillermo, que es el que nos va a dar este tema. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Tere, y gracias a todos los que están participando. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla para poder iniciar. Hay un tema muy importante después de los temas que ustedes han visto con mi compañera Gaby, con todo lo que han hablado de los hijos. Hoy vamos a hablar de algo que se llama lo que es la formación de la conciencia ética y lo que es la educación sexual en los hijos, precisamente, que son temas pues sumamente importantes como todos los que se han visto, pero que finalmente hoy estos temas pues nos van a ir ayudando a poder ir formando todavía, espero y así lo podamos ver, un mejor criterio, ¿no? Que nosotros tenemos que tener lo que es esta formación de la conciencia ética, ¿no? Entonces, yo quisiera agradecer mucho que podemos estar aquí todos en contacto, que estamos en el sentido estricto de poder querer mejorar, ¿no? Hoy con estos tiempos que iremos hablando complejos, que se vienen y que necesitamos de verdad, papás, tener muchísima preparación para todo esto que está viviendo el mundo, América Latina y sobre todo México, ¿no? Estas culturas, esto que hoy se está dando, en el cual como familia hoy nos están llevando a un grado de confusión y que hay que recordar algo bien importante, quiero mencionarlo así, ustedes ya lo irán hablando, uno de los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, eh, pues es llevar a muchas veces desde estas normativas de la cultura del aborto, de la cultura, de esta parte que hemos estado hablando de hoy, de identidad de género, de todo eso, es destruir en gran parte a la familia. Sí, entonces tengo que hablarlo así abiertamente, tengo que decirlo que hoy, más que nunca hoy, papás, nuestras familias están en un riesgo inminente. Hoy, cada día está creciendo más esta confusión en las familias y para aquellos papás que tenemos hijos que apenas van creciendo, como mi hijo que tiene 5 años, eh, estamos en riesgo muchas cuestiones sobre nuestros hijos y sobre cómo poder irse relacionando.
En lo particular, quiero decirles, dejando a un lado mi profesión como psicólogo, como papá estoy preocupado. Estoy con una preocupación que me ocupo, pero finalmente por todo lo que día a día estoy viendo en el consultorio, por lo que veo siendo docente, siendo maestro, me preocupa la situación psicológica, emocional y sobre todo el adormecimiento emocional que hay en las personas, en los jóvenes, para darse cuenta de esta cultura que está invadiendo a nuestras familias. Puedo parecer radical, no me importa. Puedo parecer, dicen por ahí, de ultraderecha, tampoco me importa. Me vale, ¿sí? Pero hoy quiero dedicar este taller precisamente a todas aquellas familias que están siendo atacadas, que están siendo atacadas en especial por esta cultura woke, por esta cultura de transgénero, por esta cultura legal en donde se le está dando un mayor auge injustamente a actos propios desde el feminismo a la mujer. Sí, lo han escuchado ustedes hoy. La futura presidenta es cultura hacia la mujer y no por esto ni soy homofóbico, ni soy otra cosa más, estoy expresando lo que he estado analizando y lo que he estado viendo, que finalmente se está atacando a la familia. Ustedes lo irán viendo, cualquier pregunta háganla, no tengo ningún tema, pero sí quiero manifestarlo abiertamente, papás, que estamos en riesgo. Está en riesgo hoy más que nunca, nuestras familias. Y en este sentido, si me lo permite Tere, sí. Quiero solamente junto con ustedes, aprovechando la oración de inicio que ya dio, que me permitan ustedes hacer una oración precisamente por esta parte de las familias que estamos viviendo. Si gustan seguirme, yo se los pido de favor. Si quiero aprovechar este espacio para hacerlo. Sé que se está transmitiendo en Facebook y sé que esto lo van a ver muchas personas y que quiero hacerlo desde esta parte. Lo hago como ser humano, como hombre, como psicólogo, como padre de familia, como hermano haciendo esto y viendo el riesgo que hoy día a día nuestras familias están viviendo. Entonces, inicio la oración, hago una oración y de ahí partimos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad tan grande que me estás dando de poder estar compartiendo tu palabra, tu misión y a donde tú me estás indicando. Te pido, Señor, por cada una de las familias que están presentes y por las que vean en algún momento este mensaje y este video y que nos permitas reivindicarnos, Señor, en lo que tú pides, en el amor a la familia, en el amor al prójimo. Te pido, Señor, por cada una de las familias que en este momento están pasando algo complejo, donde algún integrante de estas familias está tocando a las puertas de esta cultura de muerte cuando te damos la espalda, Señor. Te pido perdón por cada uno de los actos que hemos estado haciendo, Señor, en contra de la vida, en contra de esta cultura. Te pido perdón por aquella ofensa y por aquella parte que hemos lastimado a cada una de las mujeres. Perdón por aquellos abortos que se han ido realizando y que hoy en la actualidad ya se está normalizando esta cultura de muerte del aborto. Perdón, Señor, por todo esto que estamos viviendo y, y pongo tus cada una de la esencia espiritual de las familias que estamos aquí presentes y de las que no. Te pido, Señor, que hoy que voy a hablar de este tema basado en la conciencia, a cada una de las familias nos permitas, Señor, abrir esta conciencia en la presencia de tu espíritu de sabiduría, de tu espíritu, Señor, que nos lo permitas ir entendiendo cada uno de estos conceptos. Te lo pido en gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Tere, que me hayas permitido, pero creo que es algo muy importante.
Claro, sí, ¿sí? muchas gracias a ti, Guillermo. Pues hoy vamos a hablar algo, papás, de lo que es la formación de la conciencia ética. Y pues nada más que la conciencia ética es algo para reflexionar y actuar de acuerdo a lo que son los principios morales. La palabra conciencia la ocupamos de mil formas, más los latinos en América Latina. Entonces, hoy quiero yo mostrar, ¿no? De qué otra forma se puede ver la parte de conciencia, ¿no? Desde este sentido porque, pues al final del día puedo poner aquí qué es la conciencia. Cada uno de nosotros tenemos diferentes conceptos de conciencia. Hay una definición y una perspectiva muy importante. Eh, Desde este concepto es la capacidad, fíjense bien, que tenemos como seres humanos para percibir y reconocer en nuestro entorno y a nosotros mismos o a sí mismos la percepción de lo que hay externo, ¿sí? Lo que hay interno de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros recuerdos, ¿sí? Y desde varias expectativas para entenderlo, ¿no? Hay varias expectativas, pero en general, este concepto me habla de esta capacidad que tengo, fíjense bien, para percibir y reconocer mi entorno, ¿sí? Y también reconocer la parte interna de mi ser, todo aquello que me lastima, que me daña, pero todo aquello que está a mi alrededor. Precisamente dentro de la fe, a veces nos piden hacer un acto de conciencia, un análisis de conciencia, que es algo pleno y que precisamente hoy en este momentos, hay muchas cosas que nos van compartiendo, que nos van transmitiendo para no entender nuestra conciencia. Entonces, la conciencia se puede ver desde diferentes perspectivas. Hablando desde la parte filosófica, en los inicios, bueno, filósofos como Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? Se interesan por la mente, fíjense, por la psique, como nosotros le llamamos, consideraban como el principio inicial y vital de lo que es lo que percibimos. Hay que recordar que nosotros en nuestra mente, pues tenemos una memoria, ¿no? Y que finalmente yo puedo decirles, ¿no? Si abrimos el cerebro, pues no vamos a encontrar como tal la memoria, tampoco una conciencia, un inconsciente, ¿no? No, son algo que estructuramos, pero que físicamente no se encuentran, ¿no? Entonces, desde ese sentido, pues aquí la parte importante es saber cómo nosotros, ¿sí? Podemos ir entendiendo y estructurando la parte de la conciencia. Entonces, desde la parte filosófica, ¿sí? Aquí nos habla de que inicialmente, bueno, pues aquí nos habla de que hay, ¿cómo se llama? Hay un contexto donde los antiguos nos decían que la conciencia pues tiene mucho que ver, sí, con la parte de está en la mente. Ahora, desde esta misma parte filosófica, ¿no? René Descartes posteriormente viene y nos habla desde esta parte de lo que es pienso y luego existo, ¿no? Esta parte de tengo que analizar, tengo que razonar para poder existir. Y fíjense, hoy en la actualidad muchas cosas nos llevan a existir y no a pensar, a existir como zombies. Es decir, soy emoción, pero no soy razón. Todo lo que venga del sentir es bueno. Todo lo que venga al pensar lo hago a un lado. No nos han enseñado o no nos han dirigido a tener un equilibrio entre lo que pienso y lo que siento, porque lo que pienso me lleva a hacer un acto de conciencia y de razón. Si ustedes escuchan, cuando opinamos, la mayoría opina y dice, es que yo siento. Y siempre hablamos desde el sentir y muchas veces estamos diciendo que siento lo que pienso y no digo lo que pienso
y lo que siento, no aprendo a diferenciar. Precisamente de René Descartes nos viene a hablar de la conciencia cuando dice pienso, luego existo, ¿no? Y esa es una duda como base del conocimiento consciente. ¿Qué tanto estoy pensando? Hoy parte de esto, ¿qué tanto estamos analizando lo que estamos viviendo como familias? Lo que está pasando. Ahora, posteriormente, David Hume, eh, autores desde la parte filosófica, David Chalmers, consideran que la conciencia es un problema difícil, ¿no? Tan difícil porque se explica, es una experiencia subjetiva a partir de procesos físicos. Y fíjense, aquí les voy a explicar algo. Yo les decía que en América Latina y en México ocupamos la conciencia de la palabra o el concepto de conciencia de mil formas. Eh, si un individuo se pasa un alto, decimos, ese tipo es un inconsciente. Si la gente tira la basura o dice algo, decimos, por favor, no sea inconsciente. Si una persona se accidenta y queda dormida, vamos a decirlo así, y llegan los paramédicos y la revisan y decimos, está inconsciente. Cuando discutimos con alguien y le decimos, por favor, sé consciente, cuando le llamamos la atención a nuestros hijos, a mi pareja. Entonces, fíjense cómo el término de conciencia lo vamos ocupando de diferentes formas, pero en realidad no lo llevamos a un acto más firme. Ahora, fíjense, aquí viene la otra parte, ¿no? Desde la perspectiva psicológica. Desde la perspectiva psicológica, pues hay diferentes corrientes en la psicología que nos explican lo que es la conciencia desde el punto de vista. Desde la parte cognitivista o desde el cognitivismo, sí, está ligado al proceso de cómo nosotros ocupamos los sentidos y la información, ¿no? Y hay diferentes procesos mentales, que es la percepción, la sensopercepción, la atención, la memoria, que son parte desde este sentido de la conciencia y que está integrada en un proceso mental donde está el lóbulo frontal. Pero desde la parte psicoanalítica, fíjense, desde esta parte es bien importante porque este autor Freud, Sigmund Freud, nos viene a hablar en su primera tópica sobre lo que es la parte consciente, preconsciente y inconsciente. Él ya nos dice que en nuestra estructura mental existe una parte consciente, que es todo lo que son los sentidos, todo lo que ahorita ustedes están escuchando de mí, lo que están viendo, esa es la parte consciente. Y luego nos dice que hay una parte preconsciente por ahí, malamente conceptualmente la gente dice el subconsciente. No existe el subconsciente. Cuando ustedes lleguen a escuchar esa parte, siempre me gusta aclarar, no existe, es el preconsciente, ¿sí? Porque el subconsciente no estaba debajo del consciente. Solo hay un preconsciente y no quiere decir que esté debajo, ¿no? Está el preconsciente. ¿Qué es el preconsciente desde esta? Es bueno, si yo les empiezo a hacer preguntas ahorita de qué vieron, qué hicieron hace cierto tiempo y ustedes me responden, ustedes, si ustedes ven fotos, si ustedes escuchan y yo les pregunto, oigan, ¿qué vieron hace tiempo? ¿Cómo vivieron este tiempo? ¿Cómo fueron esto? Ustedes me van a ir diciendo, lo hicimos así, lo hicimos de otra. Eso es preconsciente. Son recuerdos que yo voy teniendo a través de ayudas. ¿De cuál? De diferentes formas, ¿no? Esa es una parte preconsciente. Pero viene una parte, fíjense, muy fuerte, una parte que yo les diría es una parte muy importante, que es la parte del inconsciente. ¿El inconsciente qué es? Bueno, si ustedes guardan en un cofrecito algún reloj, algún objeto y lo guardan por años, lo más que le pasa a ese es que se polvea a ese objeto. Pero en la mente del inconsciente sí guardamos nuestros dolores, nuestros recuerdos, nuestras frustraciones, todo lo que reprimimos se guarda en el inconsciente. Pero ojo, ojo con lo que les voy a decir.
no se polvea, ¿eh? El inconsciente tiene movimiento y se refleja a través de enfermedades, de somatizaciones, de bromas, de sueños, de chistes, de actos, de circunstancias que a veces no entendemos. El inconsciente tiene un movimiento, se mueve. ¿Sí? Y precisamente, ¿sí? Aquí puse esta parte, ¿no? De esta imagen que ustedes tienen aquí en el psicoanálisis, donde el consciente es todo aquello, la figurita, esta que voy a señalar aquí, primera de mi lado, izquierdo, es este rostro, ¿no? Que es todo lo que percibe. El preconsciente es aquello que tenemos, pero que sí tenemos acceso. Y el inconsciente son todos aquellos recuerdos o situaciones de dolor reprimidas a las cuales no tenemos acceso y que solo con ayuda requerimos ahí. Solo desde una ayuda profesional, ya sea psicológica o espiritual, podemos acceder a la parte del inconsciente. Bien, esto es desde este sentido. Ahora, desde la perspectiva de las neurociencias, ¿qué nos habla la neurociencia? Bueno, aquí viene que la conciencia se estudia desde este punto de vista como esas actividades cerebrales, estas correlaciones neuronales que van identificando cómo se activan cada que nosotros tenemos ciertos estados de conciencia, el pensar, el dormir, el hablar, el enojarnos, qué lóbulos se activan. Tenemos dentro de la parte neuronal, ya tenemos el lóbulo prefrontal, que es esta parte que nosotros tenemos que es lo que dirige como la memoria, es decir, como el procesamiento, le llaman el CPU del ser humano, que es esta parte, ¿no? Está el tálamo, donde están toda esta parte de las emociones, ¿no? Y que al parecer desde este sentido, pues están involucrados entre lo que pienso y lo que siento. Se estudia la conciencia, nosotros le llamamos estados alterados de la conciencia cuando también ingerimos mucho alcohol y tenemos esa parte de alucinaciones, estamos inconscientes, perdemos la conciencia. O sea, ya desde esta parte neuronal se está tocando esos estados de conciencia, ¿no? Si es por drogas, si es por alguna alucinación, principalmente cuando ingerimos algo y se activan ciertas partes neuronales, perdemos un estado de conciencia. Las drogas nos llevan a estar en un estado alterado de conciencia, ¿no? Y que pues, nos genera ansiedad y que se activa el lóbulo prefrontal, se activa el tálamo. Todas estas partes neuronales y de los lóbulos frontal que se activan en el cerebro. La neurociencia hoy en la actualidad, desde la neurogénesis, nos ha servido para ir entendiendo cómo el cerebro va generando neuronas, ¿sí? En el tálamo principalmente. O sea, sí hay renovación de neuronal en el tálamo y en el sistema olfativo, fíjense, son los lugares donde se regeneran las neuronas. O sea, sí mueren en alguna parte del cerebro, pero en el tálamo y en el bulbo olfatorio que está, son la parte donde se van generando neuronas, ¿vale? Entonces, ya estamos viendo, ¿sí? Que desde la filosofía tiene un concepto que es el pensar. Desde la psicología es una estructura y cómo se llevan los procesos mentales. Desde la neurociencia, la conciencia nos habla de cómo se estructura a través de la parte de la mente, ¿no? Esa es una parte. Este, eh, ahora, es esta parte importante que nos está llevando a poder entender el proceso. Ahora, aquí viene la otra parte, ¿no? Ya que sabemos qué es la conciencia, qué es la forma de pensar y cómo actúa mi cerebro para ver lo que tengo interna y externamente, ¿sí? Ya que tengo esta parte de conciencia, ahora viene la otra parte, ¿no? ¿Qué es la conciencia ética? Fíjense, aquí ya ocupamos dos conceptos que vamos a unir. La conciencia es todo lo que pienso, todo lo que analizo externo e internamente, en mi presente y en mi pasado.
y que lleva un análisis. Pero, ¿qué es la conciencia ética? ¿Sí? Aquí, como lo menciona, es un tipo de conciencia relacionada, fíjense bien, con la moralidad y la capacidad de juzgar el comportamiento propio, ¿sí? Y ajeno en términos del bien y el mal, lo que es correcto y correcto, lo que es justo e injusto, ¿sí? Esta forma de conciencia no solo implica el reconocimiento de las normas sociales y de las normas morales, sino también el compromiso con los mismos. O sea, tener un grado de conciencia, qué debo hacer, qué me conviene, qué no, eso es algo bien importante. El problema es que hoy en la actualidad, la ética, la conciencia, la moral, fíjense, yo doy clases a nivel licenciatura, maestría y doctorado, y hablaba con varios de los alumnos y les decía, ¿qué creen? Que lo triste es que las materias de ética, de moral y de conciencia son las últimas que se dan. O sea, casi siempre al final no hay algo constante. Y miren lo triste que hoy, pues es de lo que estamos careciendo. Esa conciencia ética donde yo, ¿sí? Puedo discernir. Y fíjense, aquí quiero meterlo con la parte religiosa, con la parte espiritual. Nosotros desde la parte de la fe y desde la parte teológica y filosófica, por ahí, si estoy mal, alguien me corrige, no tenemos la capacidad para decidir lo bueno y lo malo. Tenemos la capacidad para discernir, ¿sí? Qué nos conviene y qué no nos conviene. Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo, desde el discernimiento, capacidad de discernir. Pero también entra la parte de la conciencia. ¿Cómo puedo actuar yo socialmente? ¿Cuándo puedo decir sí? ¿Cuándo puedo decir no? ¿En qué momento puedo poner un alto y en qué momento puedo seguir? Entonces, la conciencia ética nos lleva a esta capacidad que el ser humano tiene de decidir qué le conviene, qué no, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. La pregunta que yo quisiera hacer, y hoy pues voy a empezar de preguntón, ¿no? ¿Alguien de ustedes me podría apoyar diciéndome por qué considera que hoy en la actualidad esta conciencia ética está dormida en nuestros políticos, en nuestros jefes, en nuestros líderes, incluso en nuestros hijos y en nuestras familias? Escucho. ¿Nadie? Buenas noches, ¿sí me escucha? Muy buenas noches, Jimena, ¿verdad? Yesenia. Buenas noches, Jimena. Gracias por responder. Escucho, Jimena, gracias. Hola, buenas noches. No, mi compañera fue la que habló, pero yo levanté la mano, pero le doy el lugar a mi Ay, compañera perdón. que ella hable y yo me espero, ella Ok, ya estaba encarrerada. sí, muchas gracias. ¿Quién habló? Perdón. Adelante, quien haya hablado. Buenas noches, no se preocupen, Yesenia. No, no, no escucho muy bien. Perdone, yo creo que fue por Yesenia. eso. Ajá, sí, ¿ya me escuchan mejor? Ah, ya se escucha mejor. Yesenia, discúlpame, Yesenia, no pude ver. Una disculpa. No se Adelante. preocupen, al contrario, gracias. La verdad es que yo creo que es esa falta hoy de esa responsabilidad y sobre todo de esa empatía hacia los demás. Creo que hoy estamos viviendo en una sociedad en la que solo quiero pensar en mí o el mundo siempre me está hablando de que primero soy yo, después yo y luego yo. Entonces estas nuevas teorías o estas nuevas situaciones que nos enseñan la sociedad actual de que yo soy el primero que debo de ver por mí, pues va haciendo que no tenga empatía, que mi responsabilidad, que mi ética, que lo que a lo mejor aprendí en casa no lo quiero llevar a cabo
porque entonces no voy a encajar en el mundo en que me encuentro. Ajá. O sea, no voy a poder ser la persona eh, que yo quisiera por mis valores o algo porque me van a juzgar, porque me van a criticar, porque no voy a encajar en esta sociedad que hoy me está pidiendo ser de otra manera. Me está obligando a querer adaptarme, pero a otras circunstancias, y el hecho de tan solo en lo que hablabas al principio, en esta cuestión del aborto, cómo yo como mujer puedo estar delante de otras mujeres más jóvenes, a lo mejor yo tengo 45 años, pero que ellos me escuchen decir que yo estoy a favor, que no estoy a favor del Se te aborto. oye un poquito Bueno, lejos, no sé si puedas acercarte un poquito más tu micrófono, por favorcito. ahí me escuchan mejor. Mucho mejor. Ok. No sé si esta situación vaya a permitir, porque como no voy a encajar, ¿cómo es posible que tú estés pensando en que estás en contra del aborto, por ejemplo? O sea, no encaja, ¿no? Entonces, sí creo que es esta situación hoy, muchos de los jóvenes, yo tengo dos hijos, ya jóvenes de 21 y 19 años, que les conflictúa mucho, o sea, el medio en el que viven o su relación, porque yo los traigo a misa, porque vamos a decir, y cuando no estoy de acuerdo con alguna situación, yo choco mucho hasta con ellos, por esta situación de que como quieren encajar en un mundo que está totalmente diferente, pues no, yo siento que es la falta de responsabilidad. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias por tu aporte, Yesenia. Jimena, ¿nos puedes aportar y compartir, por favor, complementando lo que Yesenia o lo que tú quieras complementar, por favor? Gracias. Sí, muchas gracias, Guillermo. Buenas noches a todos, qué gusto estar aquí. Lo que preguntaste, Guillermo, yo creo que a falta en la actualidad de la falta de conciencia, creo que esa falta también de los valores que hacen falta que inculquemos en casa. Creo que ahora los papás, me incluyo, por estar ocupados y preocupados en el trabajo, creo que ahora mencionaste algo de los niños y entonces creo que es por eso, como ahora ya estamos más ocupados en, ya sabes, en las redes, en las cosas cibernéticas y creo que hemos dejado por el estrés que maneja uno, ¿no? En el día a día, el estrés del trabajo, el estrés de muchas cosas que se viven ahora, entonces creo que hacemos a veces de lado eso, que es muy importante y que bien dicen, solamente se aprende en casa, que son los valores. Entonces, al no inculcar y al no promoverlos, digamos, a diario los valores, creo que es eso que hace falta que tengan la conciencia y hay menos tolerancia y se va generando como una avalancha de más comportamientos. Y por eso no hay conciencia. Es todo. Muchas gracias, Yesenia. Sí, Jimena. Jimena, perdón. Muchas gracias, Jimena. Una disculpa. Precisamente, pues es esta cultura globalizada que hoy tenemos, donde precisamente nos lleva a distraernos por cuestiones laborales, por cuestiones económicas, como lo menciona Jimena, y como finalmente desde los valores también Yesenia lo menciona, a distraernos de este núcleo primario que es nuestra familia. Y fíjense, voy a comentar algo con lo que ustedes me están aportando, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de la conciencia ética? ¿No? Se relaciona, como lo dije, con la capacidad de juzgar un comportamiento propio, ¿no? Y finalmente, aparte de juzgar, ¿sí? Nos lleva a ir dirigiéndonos en algo que es la autonomía moral. Es decir, cómo yo pongo mis propias reglas y cómo yo voy dirigiendo mi moral, no desde la del otro. Y es una capacidad para que yo pueda tomar decisiones éticas basadas en mis principios y en mis valores. Y precisamente decía Yesenia a los jóvenes, ¿no? Les da miedo, les da confusión o tienen pena por ser rechazados al dar sus propios principios y valores, ¿cierto? Sí. Y precisamente es esta parte del temor, y ojo, no estoy diciendo del miedo, del temor que se gesta en su psique para poder decir lo que son, lo que quieren y lo que piensan. Porque muchas veces todos y casi todos tienen una capacidad enorme de analizar y de pensar. Pero ¿saben cuál es el problema?
que en esa capacidad que tienen de analizar y de pensar, se piensan tontos muchas veces. Se piensan desde un sentido con la capacidad de que los van a criticar y que no tienen miedo a opinar, tienen miedo a la reacción de lo que les digan de su opinión. Y entonces van perdiendo la parte de la autonomía moral y lo hacemos los adultos, donde nosotros tengamos esta capacidad, ¿sí? Simplemente de decir lo que pienso y lo que siento sin lastimar a otros, no con el propio sentido de lastimar, sino lo digo. No es lo mismo que yo diga algo desde mi moral y que otro se ofenda a que yo lo haga con la recta intención de ofenderlo. Cambia completamente. Y eso es algo que nos cuesta trabajo entender. Entonces, aquí la autonomía moral nos lleva también a ese punto. ¿Qué otra? La responsabilidad. Esta responsabilidad que nos lleva a la conciencia ética, ¿sí? Implica el sentido de crear una habilidad y de responder por estas acciones y por estas decisiones que yo tomo. Es una habilidad precisamente para yo reconocer esta obligación de actuar de manera justa y de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Quiero comentar algo desde la neurosis, hablando clínicamente, no desde una forma peyorativa, y me gusta aclararlo, sino desde la parte neurótica. Cuando tenemos una neurosis histérica, una neurosis obsesiva, muchas veces, principalmente una neurosis histérica, el neurótico o los neuróticos, ¿sí? Hablando desde este sentido, culpamos al otro, no aceptamos, buscamos quien tenga la culpa de lo que pasa. Esta palabra nos cuesta mucho trabajo. Una persona que empieza a tener un encuentro consciente consigo mismo, con lo que lo rodea, acepta y dice, fui, yo acepto. Y hoy en la actualidad es algo que cuesta un montón de trabajo entender. La conciencia ética también nos lleva a ser empáticos, sensibles desde lo moral, ¿sí? Practicamos la empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otros. Fíjense, y esto es fundamental para esta parte de la conciencia ética, ¿sí? La empatía facilita ser sensible moral, esa capacidad de evaluar, de entender, de recibir en términos morales. Quiero aclarar algo. El término empatía nos ha llegado a dar muchos dolores de cabeza cuando no lo entendemos, papás. La empatía lo entendemos como es ponerme en lugar del otro. Sí y no. Fíjense lo que voy a decir. El concepto completo de empatía es me pongo en el lugar del otro sin ser el otro, porque si no caigo o en la sobreprotección o en quererle hacer todo al otro o en querer ayudar al otro sin que el otro me lo pida. Ser empático desde el acto, desde este mismo acto, es ponerme en el lugar del otro, pero sin ser el otro. ¿Hasta dónde yo lo puedo ayudar? ¿Hasta dónde él quiere que yo lo ayude? Y aquí entra algo bien importante. Muchas veces queremos ser empáticos con alguien que no quiere ayuda. Y aquí lo importante es ayudo a quien quiera que lo ayude. Muchas veces hay personas que no quieren que les ayude y nosotros nos frustramos. Y es que digo, soy empático. No, no eres empático. Te estás dejando llevar por emociones que no estás comprendiendo y entendiendo y te lastima. Es que quiero ayudar a fulanito tal. La pregunta es, ¿él te pidió ayuda? Y a veces no, porque entendemos la empatía como es ponerme en el lugar del otro y casi casi es lo quitas y yo recibo. No, es me pongo en el lugar del otro sin ser el otro. Y a veces la empatía moral nos lleva a ese punto. ¿Cómo se forma la conciencia ética? Bueno, es complejo el proceso porque obviamente involucra muchísimos factores, lo que es las etapas del desarrollo, nuestra edad, nuestra cultura, nuestro entorno, ¿sí? La educación,
¿no? Las experiencias personales, la casa, los amigos, la familia, mis experiencias, ¿no? Todos estos factores, ¿en qué etapa del desarrollo estoy? No tiene la misma ética un chico de 12 o una chica de 12 que una de 40. En teoría, no. Entonces, implica que mi ética, mi conciencia moral, la voy formando basado en mi etapa que estoy del desarrollo, basado en mi contexto, basado en mi familia y basado en lo que estoy recibiendo en el acto educativo. ¿Cuáles son los factores que me ayudan a formar mi conciencia ética, papás? Cuando yo y mis hijos socializamos, fíjense, una regla de salud mental es que un individuo, hombre o mujer, de mínimo, fíjense cómo lo voy a decir así, tiene que tener un grupo mínimo de 2 amigos. Aquella persona que no tiene amigos tiene un problema. El proceso de salud mental es que debe de tener de mínimo un grupo de amigos, socializar. La educación influye, la experiencia personal, el desarrollo emocional y el contexto sociocultural son los factores que influyen. Los estoy poniendo aquí porque los voy a ir mencionando. Hablando de la socialización, ya les comenté, aquellas personas tienen que entrar en este mundo de qué socializar. ¿Cómo le permito a mis hijos socializar? ¿Con qué? ¿En qué momento? Quiero comentarles que mi esposa y yo eh, observamos algo este domingo, lo platicábamos, ¿no? Ah, fíjense que yo vivo en el Estado de México, en Acolman, no sé si conozcan, ¿sí? Entonces, este domingo, después de que regresé de dar clases, fuimos mi esposa y yo a comer y llevamos a nuestro hijo de 5 años a unos juegos que están cerca en el municipio y, y nos dimos cuenta que eran pocos niños los que estaban. Y haciendo un análisis, pensábamos en lo siguiente, qué tristeza es de que esta actividad de los juegos la absorbió la parte del teléfono, la parte de las redes sociales. Porque eran pocos niños, ¿no? Que estaban jugando y que jugaban a juegos, gritaban y hacían. Y yo recuerdo, ¿no? Yo tengo 50 años, que por cierto cumplo mañana, gracias a Dios, en donde yo me acuerdo, ¿no? Que esa parte, yo de niño, los parques estaban llenos, ¿no? Pero ahorita estaba vacío esa parte, ¿no? Y entonces, fíjense, la socialización hoy nos lleva a que estas normas, estos valores, esta forma de comportarse desde la infancia, eh, la parte moral y esta parte de la conciencia, a veces vaya disminuyendo en los jóvenes que de hoy actúan. Quiero comentarles que hoy yo en el consultorio, fíjense lo que les voy a decir, tengo varios casos de personas que se conocieron y ojo con lo que voy a decir, quiero ser muy directo con esto. No estoy satanizando lo que voy a decir, pero personas que se conocieron a través de aplicaciones y que después quisieron socializar y que no fue lo mismo. Tengo una pareja, fíjense bien, que esta pareja se conoció a través de juegos de video. La chica conoce al chico a través de juegos de video porque él le pagaba dinero. Le mandaba dinero y le depositaba. Lo conoce, se conocen, a los 2 meses viven juntos, al año ya se embaraza y hoy la chica sufre violencia y él la violenta. No hay socialización. Fíjense ese proceso. Entonces, no satanizo,
pero no hubo un proceso. Fíjense, hoy en la actualidad me pueden llamar ridículo, me pueden llamar arcaico, no me importa. Lo hablaba ayer en una plática precisamente con Tere, en una plática que se tuvo, ¿no? Y decía yo, me preguntaban por qué pasa una cuestión de la parte de conocernos entre pareja. ¿Saben qué es lo que pasa? Fíjense, les voy a explicar. Hoy en la actualidad conozco a una persona, me gusta, la conozco el primero, el segundo día o en el primer día cuando yo la conozco y hago la cita, tengo sexo, a los 3, 4 días vivo con ella, al mes se embaraza, al año nace, a los 12 meses nace mi bebé y al año y medio me separo. Ese es el proceso. ¿Cuál era el proceso que nosotros conocíamos desde la socialización? Nos conocemos, probablemente somos amigos, luego somos novios, luego somos novios, luego nos comprometemos, luego nos casamos, ¿sí? Luego somos esposos, luego somos papás, y ese es el proceso. Eso es ridículo hoy en la actualidad, es arcaico, eso no existe, pero eso llevaba un proceso a conocernos. ¿Han escuchado las palabras donde dicen amigos con derechos, amigobios, y un montón de palabras que se componen? Fíjense, cuando a mí me dicen mis alumnos, es que somos amigos con derechos. No, no son amigos con derechos. Son dos personas que tienen sexo. Se acabó. Y que no quieren un compromiso. Los amigos no tienen sexo. No sexualizan desde la parte coital. Los amigos no. Confundimos conceptos y palabras para poder justificar la parte ética y la parte moral. Finalmente, hoy también, ¿qué influye? La educación. ¿Por qué influye la educación? La educación, el tipo de educación que me den, el tipo de metodología que me den a nivel académico, influye. ¿Qué tipo de educación me dan para formar mi conciencia ética y moral? ¿No? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué tipo de maestros tengo? ¿Qué tipo de escuela? ¿Qué me dan? Y yo quiero decirles algo muy importante, por favor, papás. Tienen que estar muy al pendiente hoy entre lo que es educar y lo que es adoctrinar, porque a sus hijos los van a adoctrinar. Y hoy a sus hijos desde esta parte del adoctrinamiento los va a llevar a un acto muy complicado para ustedes. Y pues está también la experiencia personal, aquello que yo he vivido, aquello que yo he sentido, lo que yo reflexiono, lo que comparto, ¿no? Hoy los adolescentes y es una etapa sí normal, pero derivado de ciertos límites. Fíjense, hoy cuando el abuelo, el papá, la mamá dice, oye hijo, y te acuerdas y mira yo mi experiencia, ¿saben qué responden los adolescentes hoy? ¿Alguien me puede decir? Si alguien me dice, y me contesta adecuadamente, le doy unas sesiones. A ver, en la experiencia personal, cuando los papás están platicando con los hijos, y le dicen esto y fíjate que yo viví esto, ¿saben qué responden los hijos? ¿Qué creen que respondan? Que ya son otros tiempos. Es hora. No, A mí qué no, me importa. híjole, eso sí sería muy feo y sí lo llegan a responder. Tienes razón, Jimena, pero no. ¿Saben qué responden los hijos? Eso ya me lo dijiste, papá o mamá, ya me lo has dicho. Fíjense cómo la recepción y la percepción que ellos tienen es compleja, porque no hay esta dinámica de entendimiento y de empatía de ellos para con los padres en este sentido. No se les ha insertado esa parte. Luego, también influye el desarrollo emocional dentro de la conciencia ética. ¿Qué es el desarrollo emocional? Obviamente las emociones juegan un papel sumamente importante, ¿no? Dentro de la conciencia ética.
Hay culpa, hay vergüenza, ¿sí? Puede motivar a esta parte. Fíjense, la culpa y la vergüenza son dos conceptos que debemos de entender bien importante. La culpa, fíjense, es el concepto donde hice algo pero no lo saben. Siento culpa cuando hice algo pero no lo saben. Esa es la culpa. La vergüenza es hice algo y todos me vieron o pienso que me vieron. Son dos conceptos que nos ayudan cuando los entendemos a poder manejar. Hay dos tipos, yo distingo dos tipos de culpa. Está la culpa patológica, aquella culpa que no me deja avanzar, que cada que voy a hacer algo me vuelve en la mente y me culpa, vamos a decir la redundancia de esto, me culpa, pero tengo un juez en mi cabeza muy fuerte donde esa culpa me dice, nunca vas a salir de ahí. Esa es la culpa patológica. La culpa pedagógica es aquella culpa que me dice, hiciste esto, lo reconozco, pero tengo un propósito de enmienda y no lo vuelvo a hacer. Y la que me deja avanzar. Entonces, culpa es aquello que yo hice, pero que no saben los otros y que me siento mal conmigo. Vergüenza es aquello donde veo que los demás me vieron. Por decir, si tú te caes caminando y te vieron los demás, ¿sientes culpa o vergüenza? Da vergüenza, ¿sí? Entonces, sí hay que ir distinguiendo, ¿no? Entonces, la empatía o esa capacidad de comprender y es compartir los sentimientos con los demás entra dentro de la parte del desarrollo emocional. ¿Cuál es el contexto sociocultural? ¿No? Es esta parte donde también con quién me desarrollo, con quién estoy, con quién ando, quiénes son las personas en las que estoy. Fíjense, hay grupos muy buenos para nuestros jóvenes que son importantes integrarlos. Si me lo permiten decirlo así, a excepción de que algún otro papá tenga otra situación muy diferente y es válido que me lo digan. Los scouts, algunos grupos de la iglesia, algunos son buenos para que nuestros hijos empiecen a socializar desde otros conceptos, ¿no? La cultura es importante, es que conozcan, que elaboren, que trabajen, que valoren lo que hay en su entorno, ¿no? El poder valorar a cada una de las cosas que se crea con la mente y con las manos. Entonces, esa es la parte, ¿no? Hasta aquí quiero preguntar antes de pasar con el otro tema, papás. ¿Qué entendemos entonces por la parte de la conciencia ética? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo lo perciben ustedes con esta parte de la conciencia ética? ¿Alguna duda que tengan algún momento antes de continuar con el otro tema? Sí me gustaría saber si ustedes mismos me pueden por favor orientar y decir alguna duda, alguna situación con respecto a o algún aporte que ustedes me den para esta parte de la conciencia ética. ¿Qué tanto nosotros hemos formado nuestra conciencia ética? ¿Qué tanto le hemos ayudado a nuestros hijos en ir formando esa conciencia ética? Los valores siguen, solo que los interpretamos de manera diferente. Entonces, no sé, los escucho, doy 1 o 2 minutos para ver si alguien quiere opinar. ¿Nadie? Buenas noches. Ay, otra vez yo, perdone. Adelante, Yesenia. Gracias. Creo que donde nos ha faltado un poco también de conciencia ética con estos nuevas generaciones es esta parte de la conciencia de cuidar el medio ambiente, de cuidar nuestro entorno, ya sea nuestra casa, nuestro entorno ecológico, ¿no? Separar la basura, hacerlos conscientes de que pues no puedes desperdiciar el agua, no puedes, o sea, muchas cosas de estas, pues, yo tengo 2 hijos jóvenes y me cuesta mucho trabajo, yo separo, tengo basura orgánica e inorgánica, siempre se equivocan de bote, ¿por qué la separas? Y la situación es que vamos a alguna casa y como no separan la basura, ellos me dicen, ya ves, mira, nadie separa la basura, eres la única. Entonces creo que esto que nos estás diciendo en cuanto a los valores, en cuanto a
efectivamente tenemos que tocar mucho, muchísimo ahí con nuestros hijos esta situación de empatía, de verdad es un pelear con ellos. Hace rato decías, cuando tú le preguntas a tu hijo qué piensa, cuando tú le cuentas algo de tu vida, mi hijo llegó un momento de decir, ya sé, tú sufriste mucho, mamá. Y de verdad me duele escucharlo y se lo he dicho a él, y hasta con lágrimas en mis ojos, porque yo le decía, cuando yo tenía 19 años, mi mamá estaba enferma de cáncer, y que yo sé de mucho que ahorita que tienen una mamá sana, eh, pues ver la hora, miren, estoy en mi oficina, ¿no? Encontrar poco empatía de ellos, llegar y, ¿por qué no lavaron los trastes? ¿Por qué no recogieron el sofá? ¿Dónde está, hijo, ese esfuerzo de ustedes también para hacer esta situación un entorno más, pues, de mejor desarrollo para ellos y para mí? Sí creo que nos hace mucha falta, de verdad, de mí estas que platicas, bueno, yo las adoro y doy gracias a ti que me permita, aún si tengo hijos ya adultos, poder seguir y regresar y, como dicen, no cansarme, ¿no? Seguir ahí al pie del cañón. Muchas gracias. Muchas gracias, Yesenia. Efectivamente es estar al pie del cañón y estar continuando en una persistencia muchas veces desde aquello que yo soy, desde mi historia, desde mi cultura y compartirla y construirla con mis hijos. ¿Alguien más que quisiera aportar sobre la conciencia moral? ¿Nadie? Ok, pues Yo, vamos. Guillermo, yo nada más Adelante. como aprobación, más bien que tú me guíes y me enseñes, ya sabes que mis nenas son pequeñas. Y no sé, ahorita que lo dices de fomentar, yo soy enfermera y me pasa mucho que les trato de generar la conciencia con respecto a cuando vemos abuelitos. Entonces les digo, miren, observen cómo no puede caminar, miren cómo necesita ayuda, miren cómo hay que pasarle esto, miren cómo no sé qué, ¿no? Pero pues obviamente pues yo no sé mucho como en qué más puedo yo ayudarles, porque efectivamente estoy consciente en que tenemos que dejar de hoy en día otra humanidad, definitivamente, porque una humanidad agresiva, una humanidad intolerante, una humanidad sin cero tolerancia, pues no está padre. Entonces, más bien, tú guíanos, tú dime, tú resúmeme cuáles son los puntos, porque obviamente el cerebro de un niño pues madura diferente, ¿no? ¿Cuáles son los puntos para a lo mejor también no saturarlos, ¿no? De tanta cosa o no generarles tanto miedo o a decir, bueno, ¿a dónde voy, no? ¿O qué me está diciendo mi mamá? O si no, solo, no sé, siento como pastillitas nada más como de, órale, ahí te va esta fichita y procesala, ahí te va esta fichita y procesala, algo así. No, muchas gracias. Y digo, no es la parte de decirles cómo y agradezco, Jimena, sino yo les pongo en la mesa desde la parte profesional y desde la parte experiencial ciertas cosas. Ustedes lo que consideren que pueden adaptar para su familia, agárrenlo. Y miren, yo comparto desde este punto de vista. Algo que nos cuesta hoy trabajo es bien importante esto, ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestros hijos a que piensen. No les permitimos que piensen. Queremos pensar muchas veces, es inconsciente por ellos. En los modelos educativos, se los digo como maestro, yo doy clases, como ya se los dije, de nivel universidad, maestrías, doctorado. Muchas veces les cuesta trabajo a los alumnos pensar. Hoy los alumnos no piensan, solo actúan, porque les cuesta trabajo tener un pensamiento crítico. ¿Cómo poder ayudar a nuestros hijos a que tengan un pensamiento crítico? El primer punto creo que es muy doloroso, papás, a veces decírselo, permitir que se frustren, permitir que nuestros hijos sientan dolor. No estoy hablando de algo masoquista o algo sadomasoquista, estoy hablando de una necesidad imperiosa de que el hijo, nuestros hijos, sientan el dolor y rompan con esa parte narcisista primaria donde solo por el hecho de existir se me ama, sí, pero tengo que aprender a realizar mis cosas. Ayudarlos a través de la frustración, y digo una frustración, me refiero a algo entendible y moderado, a que ellos entiendan que deben de crear su autonomía,
su autosuficiencia y su independencia. ¿Cómo? Permitiendo que se frustren, permitiendo que tengan errores. Hay palabras, papás, yo quisiera compartirles estas palabras que las veo en el consultorio y que son palabras que llevan a que nuestros hijos, desde esta conciencia moral y conciencia ética, pierdan. Fíjense, una palabrita que les decimos, y creo que la he mencionado aquí constantemente a los papás y a los hijos, perdón, corrijo, y esta palabrita les da en la torre muy fuerte. Cuando yo le digo a mi hijo, y fíjense, y es una palabra que nos han metido hasta el tuétano en la conciencia, precisamente, y es, tú tienes que ser el mejor en lo que hagas. Así seas barrendero, ¿sí? Minimizando al barrendero, porque eso es lo que decimos, tienes que ser el mejor. ¿Qué creen? No. ¿Qué pasa cuando ese niño o esa niña se le dijo constantemente que tenía que ser el mejor y llega a competir con otros y se da cuenta que no es el mejor y que hay otros mejor que él? Se frustra, se trauma, entra en ansiedad porque no lo enseñaron a frustrarse o bloquea al otro o se vuelve saboteador. Lo adecuado es decirles: tienes que aprender a ser feliz y a disfrutar con lo que hagas, no a ser el mejor. Eso viene por añadidura. Respondiendo a esta parte, Jimena, creo que es una parte donde le permites a tu hijo empezar a entender qué conceptos les doy y lo llevas a pensar, lo llevas a que analice, ¿sí? A que a través incluso de la frustración y del dolor lo haga. El problema es que hoy en algunas familias, no generalizó, les duele ver que le duela a su hijo y sí, está bien, pero no permito que desde ese dolor él solucione. Quiero hacerlo, ¿no? Tengo chicos en el consultorio que tienen 18, 19 años y que sus papás todavía los llevan a la escuela, a la prepa. Por favor, no, es que lo van a robar. Sí, 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 lo van a robar. Lamentablemente sí, pero no sabe andar, no sabe socializar. Todavía papás ahí están y llegan la hora de la salida. Mi consultorio está cerca de la Prepa 3 en Ciudad de México. A la hora de salir, papás en doble fila, esperando a que salgan los hijos y no estacionan el carro. ¿Qué le están enseñando ahí al hijo? A no tener respeto en ese sentido. Y tienen preparatoria y no los enseñan a que ellos se trasladen solos, porque los están educando en el miedo. Pueden robarles, pueden asaltarles. Sí, sí, papá, sí, 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 es verdad, sí. Se los digo aquí como papá, ¿no? Yo tengo dos hijas, una de 22, que está ahorita en la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas, y otra, ¿sí? Que tiene 26, 27 años, que también las dos estudiaron en la prepa. Ellas solitas saben viajar. ¿Las robaron, las asaltaron? Sí, sí, pero aprendieron a defenderse, a ser autónomos, a tener un grado de conciencia que les conviene y que no, obviamente desde la supervisión. Respondiendo a lo que me dices, Jimena, espero y haya podido aportar algo de lo que ustedes me están preguntando, ¿vale? Muchas gracias, Guillermo. Claro que sí. Anotado y entendido. Ajá. ¿Alguien más que quiera aportar sobre la conciencia ética para entrar en este tema escabroso de la educación sexual de los hijos? ¿No? Ok. Para la educación sexual de nuestros hijos entra el factor de, tenemos que hablar del desarrollo infantil y adolescente, lo que es hoy muy en moda y que les voy a sugerir algunos libros, ojalá y los puedan buscar, lo que es la identidad de género y orientación sexual, lo que es el impacto emocional y psicológico, la importancia de la comunicación abierta y la construcción de la confianza. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Ok. Dentro del área psicológica, educar a nuestros hijos en una cuestión sexual, desde esta perspectiva, implica entender cómo nuestros niños y adolescentes desarrollan su identidad sexual, su comprensión del cuerpo, la sexualidad, así como relaciones interpersonales.
¿sí? En la mañana, en la tarde, venía escuchando un promocional que están haciendo de un documental, creo que se llama Transméxico, algo así se llama, el documental. Y la verdad, eh, eh, la, la persona que está promocionando, no recuerdo el nombre, me daban ganas de meterme al radio y agarrarla a golpes, de verdad. Estaba diciendo una serie de sandeces con respecto al por qué hay que permitir que los niños decidan su género. Y decía que porque ellos no tienen prejuicios y para ellos sin prejuicios es más fácil decidir. Y entonces yo dije, Dios mío, no, no. Entonces tenemos que tener muchos cuidados. Quiero que sepas que dentro de poco tiempo tú vas a ir a la cárcel si tú no permites que tu hijo de 10, de 12 años, solo porque decida por qué percepción ser hombre o mujer, aunque su sexualidad sea diferente y tú lo impides, puedes ir a la cárcel. Todavía no, estamos a unos pasos, ¿sí? Y no llores y no te quejes si no haces nada, si no analizas. Entonces, en este sentido, el área psicológica es lo que ve la parte de la sexualidad. Obviamente el desarrollo infantil es importantísimo, porque nosotros, aquí yo tomé a un autor que se llama Erickson y que nos habla del desarrollo psicosocial en la infancia y en la adolescencia, en donde el adolescente empieza a tener algo que él le llama identidad versus confusión de roles, ¿sí? Fíjense, en la adolescencia los jóvenes experimentan conflictos y aspectos en su identidad, incluida la identidad sexual. Normal, ojo con lo que voy a decir, es normal que en la adolescencia, a partir de los 11 hasta los 16, 17, incluso 18, nuestros adolescentes, ojo con lo que lo voy a decir, es normal, sientan atracción hacia su mismo género. Pero una cosa es que lo sientan y otra cosa es que vayan formando la identidad. Obviamente hoy no me voy a enlazar ahorita en este tema, después si quieren lo hablamos. Hay otros factores que influyen, pero el adolescente va creando la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Con qué se identifica? Su construcción social, con esta confusión de roles, ¿sí? Para eso, me van a colgar, no me importa. Es importante el rol del padre y el rol de la madre. Guillermo, pero a veces el padre se va, sí lo entiendo. Es que a veces el padre no está y solo está la mamá. Sí, también lo comprendo. Pero el padre tiene una función importantísima en la familia. El padre tiene la función, fíjense bien lo que les voy a decir. El padre en la familia tiene la función de frustrar al hijo, a la hija, a través de los límites, de arrancar de las garras sobreprotectoras femeninas al hijo o a la hija y llevar al hijo a frustrarse para que aprenda, ¿sí?, a solucionar. El adolescente vive este desarrollo. Y obviamente pues entramos a este punto escabroso hoy en la actualidad que a la mayoría de las familias confunden. La parte de la orientación sexual y la identidad de género, que si no mal recuerdo ya les expliqué en un inicio de lo que era la sexualidad en la pareja, les di una definición desde la parte francesa o italiana, no me acuerdo, de lo que era esto para que lo fuéramos entendiendo. Entonces, la identidad de género es esta orientación, ¿no?, desde temprana edad y continúa evolucionando durante la adolescencia. Quiero decirles que en España
ahorita tienen una situación muy compleja, porque en España, ahorita, muchos hombres, desde el género, para recibir los derechos de la mujer, están yendo a cambiarse el género. Se identifican como mujeres y así se los tienen que reconocer. Y entonces son hombres, pero que se identifican como mujeres legalmente y que los tienen que respetar como mujeres, ¿no? Para recibir los derechos que se les da a las mujeres. Parece algo escabroso, pero hoy en la actualidad hay algo muy complejo, papás, que si ustedes no están al pendiente de lo que es toda esta cultura woke, los van a volver locos. Ya tocaré ese tema en algún momento, ¿no? La educación sexual debe de proporcionar un espacio seguro para que los jóvenes exploren, ¿sí? Y comprendan la identidad. Ojo, como lo digo aquí, sin juicio o opresión, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto? Esta personita que hablaba de este documental que están haciendo, ¿no? Que se llama Trans México, decía que el adolescente, el niño tiene que decidir, porque no tiene prejuicios. No, no puede decidir. A esa parte no puede decidir, ¿sí? Entonces, en ese momento el niño no puede decidir, todavía no. Y no se trata de si tiene o no prejuicios, se trata de toma de decisiones que es muy diferente. Entonces, esa es una parte de la identidad de género. También entra en la parte de la educación sexual, ese impacto emocional y psicológico que la educación sexual debe de dar de una forma adecuada a los hijos a desarrollar una autoestima saludable, una buena imagen corporal, una actitud positiva hacia la sexualidad, ¿no? Cuando no hay esto, la falta de esto genera miedo, vergüenza, genera problemas como ansiedad, culpa, ¿no? Y problemas de relación. Entonces, creo que aquí, papás, y permítanme decirlo así, quien no esté de acuerdo, sí, estoy bien, pero todavía, pleno siglo XXI, nos hace falta a muchos papás tener la capacidad adecuada de poder hablar de una forma lógica, coherente, asertiva y efectiva de la sexualidad con los hijos a la edad que les debe de corresponder. ¿Sí? Sí, ven internet, sí, sí. Tengo un chico de 16 años que ahorita tiene un problema de pornografía y de adicción a la pornografía, porque llevaba 4 o 5 años desde las redes sociales viendo pornografía homosexual. Y entonces hoy tiene un problema de adicción que le ha generado en la socialización con sus familiares, llevar unas relaciones interpersonales sanas. A uno de sus primos le propuso tener sexo oral. Y entonces la familia se da cuenta, hacen un relajo y el chico no sabe lo que dijo, pero sí sabe lo que siente, porque no hubo esta parte de la educación. La mamá todo el tiempo está trabajando, el papá es ausente, eh, cuestiones así. Entonces, si hay un impacto emocional y psicológico, ¿qué es la comunicación abierta? ¿No? Fíjense, la construcción de la confianza, donde hay actos de honestidad sobre la sexualidad entre padres e hijos, ¿no? Es decir, fomentar esta confianza y la seguridad, ¿no? Cuando nosotros a nuestros hijos podemos hablarles plenamente de lo que es esta parte afectiva, de lo que es la parte erótica, de lo que es la parte sexuada, lo que es la parte sexual. ¿A qué edad? Bueno, a la edad de la adolescencia, a partir de los 12, de los 13 años, tiene una capacidad analítica y de razonar mucho mejor para que el adolescente pueda ir comprendiendo, ¿sí? Porque ya sabe que es una penetración anal, vaginal, ya sabe lo que es sexo oral. Tenemos que ir explicando. Veía yo un reportaje donde en un estado, no sé en cuál, en España, precisamente, que ahí está muy
de moda todo esto. Había un festival de no sé qué competencia y a los niños de 4, de 5, de 6 años había competencias para que aprendieran a poner un condón con la boca ocupando plátanos. Fíjense, me sorprende, sí, sí me sorprende. Me frustra. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque estamos yéndonos al extremo. Hay una frase que dicen, con los niños no, con la familia no. Entonces, dentro de la educación sexual, hoy está esta construcción de confianza y una educación preventiva. La construcción de la confianza y seguridad, ¿no? Permite en el diálogo asertivo que el hijo te hable de lo que es la parte sexual. ¿Hasta qué edad puedes bañarte con tu hijo y bañarlo? Máximo a los 4 o 5 años. Después de los 5 años ya no te puedes bañar, ya no te puedes cambiar frente a tu hijo, no, ya no. Enseñarle a esta parte de la privacidad, ya no, ya no. Son cosas que a veces nos confunden, pero tienen un sentido cognoscitivo. Hay una educación preventiva, una buena educación sexual no solo aborda aspectos físicos, sino también los emocionales y las relaciones, ¿sí? El consentimiento y la prevención de abusos. Esto ayuda a que nuestros jóvenes tomen decisiones informadas y saludables. Es bien importante, papá, que en su momento tú puedas decidir aventarte un cursillo, ¿no? Por ahí de sexualidad. Muchas partes, el Amor es Leticia, y no me acuerdo qué otro, habla de la sexualidad en el matrimonio y que te puede ayudar mucho, ¿sí? Em, el área filosófica nos habla desde la sexualidad, ¿sí? Donde puede abordarse desde varios enfoques, ¿no? Ya lo hablamos, la ética, la autonomía y pues lo que vienen siendo los derechos humanos. ¿Cuál es la ética sexual? ¿No? Incluye eh, lo que es, y aquí son temas, papás, que a veces nos cuesta trabajo y que desde tu fe, desde tu creencia, debes de sustentar y fundamentar tú. Tu hijo decidirá, ¿sí? Es la parte de temas como qué es la virginidad, qué es el matrimonio, qué es la fidelidad o la infidelidad, cuáles son los valores, ¿sí? Porque se los decimos, pero no los analizamos, no los explicamos, ¿sí? Son factores bien importantes donde hablar de estos hoy se burlan, donde hablar de estos nos atacan nosotros y son muy importantes. Está la autonomía y el consentimiento, ¿no? Esto habla de que el contexto de la educación sexual implica también enseñar a los jóvenes a respetar sus propios cuerpos y de los demás. Por eso hablo desde hasta qué edad puedes bañarte tu hijo, hasta qué edad puedes permitirle a él que empiece a crear un pudor, ¿no? Esta es una parte desde lo filosófico, desde lo ético. Y bueno, obviamente en los derechos humanos y en la educación sexual, ellos tenemos que proporcionarles derecho a esta información que es crucial para su desarrollo social, ¿no? ¿Qué es una orientación sexual? ¿Qué es una identidad de género? Explicar? Hoy tenemos que saber esto para poderles poner en la mano y que no caigan. Hay, si no me equivoco, 112 o 116 identidades de género hoy en la actualidad. La mayoría, casi todas no tienen ningún sentido porque es una ideología, ¿sí? Derechos humanos nos habla de igualdad y no discriminación. Ojo, papás, con estos dos términos. No es lo mismo igualdad que equidad. No es lo mismo una discriminación desde el acto peyorativo, desde el acto natural. Todos discriminamos, solo que a veces lo ocupamos desde un acto peyorativo. Entender estos dos conceptos también es bien importante. Y bueno, pues está el área moral, ¿no?
que ya lo hablamos desde la parte de la ética y la conciencia, ¿no? Esto está en lo que ustedes mismos me decían, poder plasmar, inculcar los valores, ¿no? Inculcar los valores que nuestros hijos tengan desde la parte moral. Esta parte que los valores no se han perdido, solo los hemos visto de forma diferente y les hemos dado otro sentido, pero los valores siguen. Y bueno, también están estos cuestiones de valores y principios, ¿no? El respeto, la responsabilidad, la honestidad, la integridad, la compasión y la empatía, que son actos que también entran en la parte sexual, que también entran en la parte de la integridad, desde la dignidad que yo les hablé en un principio y desde esta integridad que forma al ser humano. Y bueno, desde las perspectivas culturales y religiosas, debemos de tomar en cuenta que también practicamos una fe y entender de una forma consciente, lógica, leída, estudiada, no fanática. Ojo como lo estoy diciendo. ¿Qué me dice mi fe? ¿Cuál es mi influencia religiosa y cultural? Puede contrastar a veces, pero tengo que saber que entenderla. Si voy a hablar de un concepto de castidad, si voy a hablar de un concepto de intimidad, si voy a hablar de un concepto de eyaculación, tengo que entenderlo desde muchas áreas. Saber un contexto histórico, un contexto filosófico, un contexto religioso y un contexto espiritual, por qué, para qué y cómo. Y a veces eso nos cuesta trabajo. Precisamente este taller nos lleva a inducirnos a que tenemos que seguir preparándonos. Hasta aquí yo quiero terminar para escuchar sus preguntas, concluir y podernos retirar y agradecer mucho lo que de verdad ustedes me han permitido. Em, Dudas, papás, comentarios que ustedes quieran hacer con respecto a lo que hoy vimos para poder ir finalizando. Yo agradezco mucho la oportunidad que ustedes me están dando. Los escucho, papás. Por favor, si hay alguna opinión, eh, yo me gustaría, ¿no? Escucharlos. ¿Nadie? ¿Nadie nada más por ahí? Los escucho a alguien que Hola, quiera. buenas noches. Laura, muy buenas noches, gracias. Pues yo quiero agradecer todo lo que pues nos has abierto los ojos, también la conciencia. Y yo creo que un gran año, bueno, en mi experiencia con mis hijos, fue la pandemia. Creo que todavía no nos recuperamos de eso, porque finalmente es una realidad. Ellos se van a enfrentar a las redes sociales, se van a enfrentar a la pantalla. De hecho, en su escuela, ellos ya muchos, es a través de plataformas, las enseñanzas, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí es un gran error dejarles a los chicos en las pantallas tanto tiempo y que también sean las nanas de nuestros hijos. Eh, por ejemplo, nosotros notamos que mi hijo cuando pues, le quitábamos el celular se hacía más agresivo. Ahorita ya está entrando a la adolescencia, tiene 13 años y se tornaba agresivo. Pues decimos, pues es que se está convirtiendo en una adicción, ¿no? Una adicción que nosotros hemos pues fomentado. Y también lo que decías de la conciencia, a veces somos tan no sé cómo decirlo, tan ilógicos que le decimos no mientas y luego le decimos, ay, no, dile que no estoy, ¿no? Y todo eso lo van aprendiendo y creo que tenemos que ser coherentes con nuestras enseñanzas. Y como tú dices, cuando les cuentas algo, le digo, miren, escuchen a su abuelita, es la voz de la sabiduría. Ella sabe mucho más que yo. Ay, mamá, ya ella nos los ha dicho 20 veces, ya lo sabemos. Es que no es saberlo, es concientizarlo, es llevárselo tatuado. Entonces yo creo que sí tenemos que, como papás, como dicen, trabajamos. Yo ahorita voy apenas rumbo a casa. Están ahí los dos chiquitos que tengo, una de 13 y una de 11. A la de 11, por ejemplo, cuando la hacíamos, yo a veces me tengo que poner el Nintendo, los controles de la tele en la bolsa y me los llevo. Y ellos, pues hasta que yo regreso, pueden hacerlo, ¿no? Porque de verdad, o sea, uno también se pone en su lugar como adolescente, todo lo ve uno fácil, ¿no? Entonces, yo agradezco y por favor nos decías algunos libros de sexualidad, eh, que nos los pases por el chat o por
Los por voy a cualquier subir, medio, porque sí es los un voy, tema difícil. claro, los voy a subir. Les quiero recomendar un libro, ¿sí? Que estoy yo leyendo, que es muy bueno. Eh, el tema, el título a lo mejor les puede generar una parte de confusión, pero por favor, cómprenlo, lo pueden pedir por Amazon. El libro se llama Generación Idiota, del autor que se llama Agustín Laje, ¿sí? ¿Sí lo ubican? Sí, Ok. Cómprenlo. Les sugiero que lo compren. Tiene que ver con la parte de la socialización y de lo que hoy todo lo que está hablando. Se llama Generación Idiota, de Agustín Laje. No se vayan por el título, por el tema, ¿no? Y la parte idiota no habla desde el acto ofensivo, habla desde muchos aspectos y yo creo que a como papás nos va a ayudar a comprender qué es lo que estamos hoy viviendo. ¿Vale? Entonces es un libro que por ahorita les sugiero, solo como sugerencia, quien lo quiera leer adelante. Recuerden que un libro es el punto de vista del autor, no es la verdad, pero de ahí vamos construyendo nosotros cada una de esta parte para poder ir mejorando nuestra situación familiar, ¿vale? ¿Alguien más que quiera aportar antes de terminar su comentario, alguna cuestión, algo que quiera comentar? Se lo agradecería muchísimo. Yo, Connie, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, perdón, soy Cori. Bueno, y mi pregunta es si tiene algo que recomendarnos en cuestión, por ejemplo, para niños más pequeños. O sea, digo, obviamente, no sé, hables específicamente igual como dice de sexualidad. Este, digo, más pequeños, hablo en cuestión, por ejemplo, de 8, 7 años. Ujú. Porque, bueno, como dice, ¿verdad? Al final de cuentas, yo como lo he ido llevando con mi hijo, es, digamos, que lo que él pregunta se le contesta con las palabras que son y de alguna manera, claro, ¿no? Lo que él pregunta. Pero sí hay temas en los cuales, digo, a mí me gustaría platicar con él, específicamente hablando, por ejemplo, de la castidad. Entonces sí me interesaría por ahí algún libro que me quisiera o me pudiera, recomendar, por favor. Si me da oportunidad, con gusto, el día de mañana por el chat les voy a subir algunos libros y algunas bibliografías que les van a servir. Sí los tengo, no recuerdo los títulos ahorita, tengo que bajarlos de mi biblioteca y podérselos proporcionar. ¿A qué me refiero con esto? Que sean libros que los vayan llevando a ustedes de la mano con lo que usted me está refiriendo, para que ustedes puedan tener no dudas, sino poder tener herramientas y lo adapten a lo que ustedes viven. Con gusto, yo mañana en el transcurso del día los voy subiendo, por favor. Les voy a subir bastante bibliografía para que ustedes la puedan absorber. Si me Ok, per- muchas gracias. No, no tiene por qué, al contrario. Patti y Javier, creo que, y luego Elizabeth, por favor. Sí, hola, buenas noches, doctor Muy buenas Guillermo. noches. Buenas noches. He estado muy atenta a las pláticas, a las conferencias de pues, todos estos martes. Me ha parecido súper interesante todo lo que ha comentado. Yo creo que estamos viviendo una época, no quisiera decir complicada, ¿verdad? Pero en cuanto a la educación de los hijos, todo este tema de la ideología, lo que nos está afectando no solamente pues a los niños, sino a toda la familia, ¿no? Yo creo que los valores, la forma de hoy de educar, la pregunta que hacía hace un momento también tendría que ver con lo que es el relativismo, ¿no? A Claro. veces los papás hoy en día por quedar bien con los hijos, se vuelven permi- este, per- muy permisivos, ¿no? Y les dejan puertas abiertas a todo, ¿no? En aras de, bueno, pues es otra época, bueno, pues son otros tiempos, bueno, es otra educación. Sin embargo, yo creo que son grandes retos a los que estamos enfrentándonos ahorita como
como pastoral, como yo como abuela hoy, ¿no? Tengo a mis nietos y trato de alejarlos de lo más en su medida de las pantallas porque sé del daño que les ocasiona, ¿no? No el contenido, pero también esos colores, los destellos, todo eso que les perjudica, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante que mencione esto de la ideología de género, porque es raro que lo escuchemos o lo escuchamos muy o a medias, ¿no? Ojalá y hubiera una sesión a donde se explicara qué hay, el trasfondo de todo esto, porque en verdad es lo que nos está haciendo mucho daño, la contracultura que estamos viviendo, ¿no? Ya dentro bueno, más bien en todo el entorno, ¿no? En lo que es el arte, ¿no? La educación en todos los ámbitos. Se me hace muy triste, complicado para las nuevas generaciones, ¿no? Pues gracias a Dios, yo a mis hijos ya son mayores, mi hijo más de 30 años, vivimos esa brecha generacional y mi hija muy diferente, ¿no? A mi hijo, o sea, ella todavía está en la universidad y veo que sí, hay un poco de adoctrinamiento, ¿no? Y es cuestión de, bueno, escuchar, escuchar, escuchar y aprender nosotros a discernir qué es lo conveniente para ellos, ¿no? Porque en todos lados vamos a estar escuchando ese adoctrinamiento. El globalismo, como bien lo comentó, es lo que, ¿no? El radio ahora, en todos lados estamos escuchando esa contracultura, ¿no? La música, o sea, una música, híjole, de verdad, qué triste, ¿no? Que todo eso antivalores que estamos viviendo, ¿no? Y experimentando. Entonces, aportar y saber también, yo pediría de verdad que consideraran esto una charla específica, eso, qué podemos hacer ante esto, ¿no? ¿O qué pueden hacer los papás que son más jóvenes, ¿no? Digo, yo ya soy ya una abuela, ya, eh, yo digo, esto está difícil para los papás que de niños que empiezan ahorita en la edad escolar, ¿no? Desde preescolar y en adelante, ¿no? ¿Qué herramientas, cómo se puede combatir esto, cómo aprender a discernir, ¿no? Y tener la firmeza de que los valores pues nunca van a pasar de moda, ¿no? Al contrario, hay que fortalecerlos y todo eso. Bueno, no me quiero alargar. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Excelentes las charlas. No me las he perdido, aunque luego llegaba tarde, pero me conecto y aquí estoy pendiente, ¿vale? Sería eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pati. No, y al contrario, créeme que sé que nadie quiere casi tocar estos temas, pero en lo particular yo sí lo hago, no me importa que me ataquen, me vale, ¿sí? Yo estoy consciente de algo bien importante. Hoy en la actualidad, defender a la familia, defender a los hijos desde un acto consciente y preparado es lo mejor. Y tenemos que estar al pendiente. En su momento, Dios me dirá en qué momento podemos hablar ya de esta parte. El libro que yo les estoy recomendando de Generación Idiota, y tiene otros, no recuerdo ahorita uno, les va a ayudar mucho a entender desde dónde viene el porqué y el para qué toda esta parte de la ideología. Una agenda que se llama Agenda 2030, que es orden que da la Organización de las Naciones Unidas sobre la cultura del aborto, la de cultura de identidad de género, ¿no? Todo esto, y lo vamos a ir comprendiendo el por qué y el para qué y desde dónde viene, y créanmelo, que si nosotros no nos preparamos, cada vez más nos van a ir confundiendo. Y sí, digo, finalmente los que nos arriesgamos a hablar de esto nos atacan, sí, nos agreden, lo lamento mucho, ¿no? Ya en ese sentido, porque hoy, si uno habla de identidad de género, hoy si uno habla de aborto, o es homofóbico, o es machista, o es misógino, no, ni soy machista, ni soy misógino, ni soy... Hablo de un punto de vista diferente del que hoy todo mundo habla. Me estoy arriesgando, híjole, lo lamento. Sí, así es. Gracias. Elizabeth, adelante. Excelente, muchas gracias. Adelante, Elizabeth. Creo que por ahí dejó su mano levantada.
si va a opinar. Creo que por ahí, ¿alguien más que quiera opinar, que quiera dar algún punto de vista, sino para finalizar la sesión, alguna cuestión, por favor, que quieran opinar o dar alguna intervención, se los agradecería mucho. Creo que Elizabeth, Buenas, buenas buenas, noches. buenas Es que no noches. me podía. No, no, Pues yo más que nada agradecerle las pláticas que nos da, que nos brinda mucha información y también tocando este tema de la sexualidad, que es muy difícil querer hablar con nuestros adolescentes cuando ellos no, cuando ellos ponen una barrera. Afortunadamente ya ahorita yo he tenido la manera de poderme comunicar con mi hija y esos temas se han hecho más, pues no es fácil de tratar que en un principio, porque en un principio yo quería hablar con ella y ella solamente me ponía una barrera y como diciéndome, no, no quiero hablar, no, ya me vas a empezar a decir lo mismo, si ya sé, pero pues finalmente lo único que yo quería es orientarla. Me parece muy importante todos estos temas que están tocando sobre la identidad de género porque son temas que pues en nuestra generación no estaban, no los tocábamos y ahorita es muy importante también para guiar a nuestros hijos y que no se pierdan los valores, ¿no? No quiero decir con esto que estoy siendo homofóbica, pero pues se me hace muy ilógico que niños pequeños de menores de edad quieran decidir cuál es su sexualidad sin saber ellos aún lo que quieren, es ilógico para mí. Bueno, con esto finalizo y muchas gracias. a usted, Elizabeth, muchas gracias. Pues papás, nuevamente agradezco mucho el hecho de haber estado en este sentido. Dios los bendiga. Mucho les pido en sus oraciones. Muchas gracias. Y a Jimena, adelante, adelante. Jimena Martínez. Sí, hola Guillermo. Sí, nada Hola. más para, me hizo mucho ruido todo esto de acompañarlos con cuestión del sexo, oye. Me hace ruido con respecto a, entonces, ¿cómo acompañas? Lo puedo llamar como experimento, que tu hijo pueda decirte, oye, quiero experimentar, porque estoy de acuerdo que a lo mejor puede ser una forma natural como tú no le explicaste cuando les empieza como a gustar una mujer u un hombre, ¿no? Pero ¿qué haces? O sea, supongo que en el libro voy a encontrar la respuesta, pero lo dejas que experimente, lo acompañas, eh, te vas en contra, ya ves que dices lo que más les prohíbes es lo que más hacen. ¿Qué? ¿Qué haces? Entonces, refiriéndote, no sé a qué, a la masturbación, No, no, refiriendo. no, no, de eso entiendo a que tienen que explorar y conocer su cuerpo. No, me hizo mucho ruido esto y yo sí lo he visto que desde chiquitos, ¿no? Ellos ya deciden y ya saben que les gusta de, no, 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 me gusta el hombre, no, 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 me gusta la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué le dices? No, así no es. O lo dejas que experimente, o lo acompañas en el proceso, o de plano te pones en cerrazón con él de, te estoy diciendo que no, así. Ah, hay que recordar algo, Jimena, y gracias por preguntar. Creo que es una pregunta muy excelente y muy importante que puede tener unas respuestas desde muchas perspectivas, pero te la voy a decir desde lo que tú me estás preguntando y desde mi perspectiva psicológica, ¿sí? En este sentido. Mira, siempre nos juzgan o nos critican a los psicólogos porque decimos depende, ¿no? Pero hoy te voy a decir, depende. ¿De qué depende? De la edad. Obviamente tenemos niños, ¿no? Fíjate, voy a decir estos periodos. Existe el periodo, más o menos es así, 0, 4 a 7, 6, 17 a 20, 23 a 30. Estoy hablando que está el periodo de la infancia, la niñez, la preadolescencia, la adolescencia y la adolescencia tardía, que es de los 23 a los 30, o la adultez temprana, ¿no? Hablando de los 0 a los 7 años, que es la parte más importante de nuestros hijos, de los 0 a los 7 años es como el punto clave en donde a los hijos o nuestros cuidadores es como si nos llevaran a la central de abastos
y nos dijeran, a ver, 200 kilos de amor, 300 de afecto, 4, sí. O sea, nos van llenando nuestra despensa ética y moral y en valores para que a partir de los 7, 8 años más o menos vamos nosotros agarrando de lo que nos dieron, ¿no? Ok. Depende de esas edades cuando el niño nos pregunte qué nos pregunta y qué quiere, ¿no? Hay cosas que puede querer y que definitivamente tenemos que prohibir y dar una explicación porque no tienen la capacidad en ese momento de decidir y de experimentar, ¿no? Hay cosas que pueden querer y que podemos guiar, ¿sí? Depende de la edad y depende del riesgo, ¿no? Si tengo un hijo de 7 años, 8, y te dice que quiere experimentar el estar con otra persona sexualmente, obviamente no. Obviamente no tiene la capacidad de entenderlo, de comprenderlo, y hay métodos diferentes que se puede dialogar y platicar desde su edad, ¿no? O sea, no por el hecho de que diga, es que es la edad de que está identificando, sí, pero no voy a permitirle. Tenemos que entender algo bien importante en este sentido, Jimena. Entender que nuestros hijos, así como nosotros lo vivimos, tienen una capacidad mental para tomar decisiones de cierto grado. ¿Y qué capacidades de cierto grado no? Nos ha dado miedo, fíjense, nos ha dado miedo prohibir a veces cosas y decir no. Y podemos decir no, ¿por qué? Sí se puede, ¿no? Pero hoy a muchos papás les da miedo decir no, porque entonces son violentos. No, no son violentos. Tenemos que entender que depende de la capacidad cognitiva y la edad, el desarrollo, es la decisión que va a tomar. Si yo tengo un hijo de 14 años, vamos a decir 15, y a mí mi hijo me dice, quiero andar en moto, yo le digo, no, no, porque no tiene la capacidad emocional y cognitiva de entender el riesgo y el peligro. Hablando de un ejemplo, ¿no? Hablando de la parte sexual, ¿no? Nosotros le hemos dicho, fíjate, de los 8 a los 11, de los 8 a los 11, es una etapa en la cual nosotros le llamamos latencia. De los 8 a los 11 años, en teoría, el niño o la niña no se preocupa por lo sexuado, pero desgraciadamente esa etapa ya no es tan real porque hoy se han hipersexualizado desde las redes sociales y entonces han alterado su proceso de conciencia para el sentir y entonces quieren sentir algo que en ese momento se les ha adulterado y que los papás no sabemos cómo decir no por esto y se explica. ¿Qué le vas a explicar? Desde lo que aprendes, desde lo que lees y desde el grado de conciencia que no tiene la capacidad en ese momento para decidir. No. No sé si respondí en ese sentido, Jimena. Sí, nada más, sí, claro, y obviamente pues yo lo tomo previo, pues apenas ya sabes, tienen 3 y 5, pero ya fue un caso muy personal, muy cercano a mí, que si me dijeron, es que yo desde pequeño recuerdo que me gustaba y recuerdo que yo ya había identificado, pero obviamente pues no conozco los antecedentes de sus padres y no, pues vaya, esta conciencia que tú nos estás poniendo, pues yo no sabía desde dónde viene y desde dónde les enseñas, entonces me interesa mucho y me urge leer ese libro para yo no estar en esa situación, por favor. Mira, yo estoy de acuerdo en que una persona de 18 años, vamos a llamarlo así, si por decisión decide, ¿sí? Sentirse o que le gustan a los hombres, si es hombre o mujer que le gustan, está bien. Ya tiene una capacidad para procesar lo que está decidiendo, cognitivamente hablando. Las circunstancias serán otras. Pero estamos hablando de la infancia y la adolescencia, no tienen esa capacidad. Y me pueden linchar, pero cognitiva y emocionalmente no la tienen porque están estructurando neuronalmente
la toma de decisiones, están estructurando un pensamiento crítico, están aprendiendo y absorbiendo a saber qué les conviene y qué no les conviene. Por eso es bien importante entender a qué edad sí y no. El problema es que hoy a los papás nos quieren atacar con esa parte de que si tu hijo quiere tenga 12 o 13 años, lo tienes que dejar. Perdón que así, no, no. Y tenemos que saber cómo sustentarlo y fundamentarlo. Por eso es bien importante que ustedes estén alerta. ¿Vale? Pues espero y haya podido aportar, Jimena. Gracias, Guillermo. por atender. ¿Alguien más que quiera dar alguna otra opinión, alguna otra circunstancia? Por ahí en el chat veo que está algo, ¿no? Nadie más. Dice el chat, hola, buenas noches, disculpe la molestia. Ah, se va a retirar sin ningún problema. Actuar de manera correcta, gracias. Pues agradezco mucho el hecho de que me hayan acompañado, que nos hayan acompañado. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por haber estado y espero vernos el próximo martes. Estamos aquí y vamos a estar al pendiente para la próxima plática que viene. Dios los bendiga. Eh, Pido mucho en sus oraciones, por favor, por las familias, por sus familias, por mi familia, por la de ustedes. Y no se olviden desde este sentido, para Dios nada es imposible. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, muchísimas Hasta luego. gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Dios los bendiga. Gracias igualmente. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Dios los bendiga. Muchas gracias. Que Dios lo cuide. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, Marta. Dios los bendiga. Muchas gracias.